cómo los trata la vida. No es cierto, la vida es injusta, hermanos. ¿O sí o no? Bastante injusta que es la vida. Pues digo, cuando no sabe uno vivirla, la vida es muy injusta. Cuando no sabes vivirla, todos los tropiezos te parecen injustos, todo es injusto. Entonces, pero el Señor se encarga de guiarnos y de darnos las armas o la herramienta para que las cosas funcionen en nosotros a través de su palabra. Bien, pues les doy la bienvenida. Buenos días a todos. También buenos días a los que no vinieron por ahí. Espero que alguien nos esté siguiendo en las redes sociales. Sí saben que nos están viendo hasta Tailandia y todos esos lugares. Entonces, bueno, pues pongan otra cara, hermanos, porque los están enfocando y los ven todos acá. Nomás dejen acomodo mi acordeón. Hoy va a ser un día muy diferente a lo que nos tiene acostumbrado nuestro pastor. Nuestro pastor y nuestros hermanos Mario, Eugenio, Tony, siempre nos dan unas predicaciones, unas enseñanzas teológicas. Hoy no va a ser así. Hoy vamos a tener un repaso a través del estudio que hemos estado tomando, que ya vamos en la segunda parte. Ya terminamos la segunda parte. Así es de que es día de examen. Entonces, no me vayan a salir con que es que no puedo hablar y... No. O no le entendí, hermano. Entonces, bueno, el Señor nos da las herramientas necesarias para que la vida que Él nos quiere dar se refleje ante los demás. ¿Sí? Entonces, bueno, pues el libro comienza presentándonos las situaciones difíciles en la iglesia. Y las situaciones difíciles en la iglesia tienen que ver con las situaciones difíciles en nuestra vida. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con el examen, ¿va? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias, Dios y Padre nuestro, por esta oportunidad, Señor, esta gran oportunidad que nos das de estar aquí, en este lugar, para escuchar y reflexionar en tu palabra, Padre. Te damos muchas gracias porque te preocupa, Señor, por darnos las armas necesarias, la instrucción necesaria, Señor, para poder vivir una vida que sea verdad en ti. Porque si bien tú nos dices que todo lo puedo en Cristo, sí, Señor, pero en Cristo, no nada más haber recibido a Cristo y eso fue todo. Tú nos prometes que siempre estarás adelante, nos decía nuestro hermano Juan, que tú vas adelante de nosotros, pero Señor, a veces pensamos que volteamos o volteas tú a vernos y venimos muy, muy atrás, Padre. Y Señor, pues este estudio, Señor, que tú has puesto en nosotros, nos ayuda a reflexionar acerca de todo esto. Te damos muchas gracias, te pedimos por todos los hermanos, Señor, que no vinieron, diferentes circunstancias no les permitieron venir, algunos están enfermos, otros tienen parientes enfermos, otros no lo sabemos, mi Dios, pero te rogamos que seas con ellos y que en cualquier situación que se encuentren, Señor, tú les consueles y les ayudes, Padre. Te damos muchas gracias en el dulce y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues las situaciones de la iglesia. ¿Sí se acuerdan cuál es la primera? Yo sí me acuerdo, que es la apostasía, el peligro de la apostasía. La segunda es un culto de imitación, que bueno, casi no se nos da a imitar las cosas, ¿verdad? El culto de la imitación es según en la iglesia tiende mucho a imitar lo que hacen en otros lados, en otros lados, porque si ustedes ven las redes sociales,
tienen que ver iglesias que salen ahí realizando su servicio. Ven que son iglesias inmensas, de miles de personas. Y muchas veces en nuestro corazón podría haber esa clase de iglesia que nosotros quisiéramos, pero el Señor no quiere eso para nosotros. El Señor quiere que, aunque seamos 2 o 3, que seamos bien instruidos, que recibamos bien la instrucción y que la llevemos a cabo. Nos decía nuestro maestro el miércoles, el maestro del estudio bíblico, que hay pecados en nuestra vida que siempre van a estar con nosotros. Siempre vamos a tener esos pecados que no podrán salir de nuestra vida nunca. Y a veces yo pienso que se agradece porque nos hace reflexionar acerca de Dios. A ver, ¿qué pecado se les ocurre a ustedes que siempre va a estar con nosotros? ¿La crítica? ¿La mentira? Bueno, el hermano Oli sé que no tiene problemas con eso, pero hay muchos que ahorita nos callamos porque pues no quiere decir que Pati que nos diga que la mentira no quiere decir que ella sea una mentirosa, pero decimos mentiras a veces. ¿Cada cuánto? ¿Cada 6 meses nos echamos una? ¿O diario? ¿O cada rato? ¿No? Porque incluso cuando dice la palabra de Dios que si tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, eres un mentiroso. Entonces hay muchos aspectos de nuestra vida que nunca van a desaparecer, pero que debemos de saber sobrellevar, ¿sí? El tercero, el peligro para la enseñanza falsa o la falsa enseñanza. Y también nos vamos hacia los grandes predicadores como Armando Alducin, como José Manuel Sierra, como otros, y como algunos por ahí, como ¿cómo se llama el que está en Semilla de Mostaza? Fermín Cuarto, ni se diga, ¿no? O sea, para nada. El Cash Luna, y hay muchos que predican. Tú los ves las predicaciones y la elocuencia con que lo hacen, y de primero te impresiona, pero empiezas a analizar sus predicaciones y dices, no, pues está mal, está hablando puras mentiras, ¿no? Pura enseñanza falsa. El cuarto es el letargo espiritual. Ese es grave, hermano, muy grave, el letargo espiritual. Y eso, bueno, nos lo enseña en Efesios 5, versículo 14. Si quieren, véanlo para que es Nueva Traducción Viviente. Efesios 5, 14. Uh-huh. 5:13, perdón. El contexto es un poquito más largo, pero nada más quiero que veamos el 13. Dice, no obstante sus malas intenciones, está hablando de los engañadores, de los que predican, y si pones atención te están hablando cosas falsas, cosas que no convienen. Dice, no obstante sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Levántate tú que duermes. Quizá alguno de nosotros nos encontremos en un letargo espiritual y el Señor nos está llamando a despertar. Despiértate. Porque es importante, dice, que la luz te alumbre. Hay una fábula que está en un libro que yo leí, de una mujer que es muy rica
pero que es muy austera para vivir. Y cuando llegó la electricidad a su pueblo, a su lugar de residencia, ella inmediatamente fue ahí y hizo contrato para que le pusieran la luz. Y le conectan la luz y al mes van los que toman la lectura y le tocan y le dicen: oiga, señora, ¿que usted no tiene luz? Dice: sí, tengo mi contrato y tengo luz. Ah, pues es que su medidor apenas marca. ¿Qué no la usa? Dice: sí, la enciendo ya cuando el sol se pone, la enciendo para ver, buscar las velas y encenderlas, y después la apago. Sí están entendiendo más o menos. Entonces, si nosotros tenemos la luz de Cristo, ¿por qué a veces vivimos como si estuviéramos bajo la luz de una vela? Así medio en penumbras, medios adormilados. Y eso, hermanos, nos puede significar un retroceso, que es la lección 5, acuérdense. Nos puede significar un retroceso. Y hay algunos motivos para que se dé ese retroceso, que es la inconsistencia del corazón. Porque qué triste sería que de nuestro estado, si no pudiéramos cambiar nuestra esperanza y estar sin poder cambiar la forma de pensar. Estar en la luz es importante porque dice un salmo: lámpara es a mis pies tu palabra, Señor. Entonces el Señor, por eso el Señor Jesucristo luego un día nos dijo a todos que somos la luz del mundo. Imagínense qué clase de luz vamos a irradiar allá afuera si en nosotros están las velas nada más encendidas. Entonces la luz tiene que estar dentro de nosotros con mucha fuerza, con mucha potencia. Yo en mi cuarto tenía ahí un foquito de esos chiquitos y acabo de poner un focote así, choncho. No, pues se ve bien padre, ¿no? Entonces quiero que en mi vida se encienda un foco más grande todavía para que pueda alumbrar mi camino y yo alumbrar el de otros. ¿En qué estábamos? En la 5, ¿verdad? En la 6, lección 6, las consecuencias. Pagar las consecuencias de nuestros descuidos, de nuestra negligencia, de toda nuestra mala manera de vivir. La lección 7, el peligro en la iglesia. Que el peligro más grande de una iglesia es caer en ese letargo espiritual del que hablábamos antes. E influye mucho el mundo y el diablo, que es el príncipe de este mundo. Está a nuestras órdenes, hermanos. Cuando queramos ser distraídos, ahí está el enemigo, ahí está Satanás. Ustedes dicen si le abren la puerta. Y la carne no mortificada. La carne que no ha muerto, ese es un enemigo grave también para nosotros. Una carne insumisa. Decían hace rato que era la humildad. Es ser sumisos hacia la palabra de Dios. Es apegarnos a lo que Dios quiere para nosotros. La lección 8 fue la victoria y la derrota, el peligro de ser victoriosos o de ser unos fracasados. Porque la victoria nos puede arrastrar ¿hacia dónde? A ser presumidos, arrogantes, creer que somos mejores que los demás. Y si fracasamos, pues nos sentimos menos que todos y navegamos con una banderita por ahí de
de que pues nada tenemos, nada nos sale bien. La lección 9, la esclavitud y la libertad. Ahí en la esclavitud y la libertad, esa también está en Gálatas 5:1. Podemos estar esclavizados a la superstición, a las tradiciones, a los días especiales y a las temporadas. A ver, ¿qué temporadas o días especiales son las que casi nos obligan a hacer las cosas por sí mismas? ¿Qué más? El Día de las Madres. El Día del Padre no, creo que ni existe. Pero fíjense, yo recibí una instrucción de mi papá cuando soy chavo, tenía yo como unos 14, 15 años, y se venía el Día de las Madres, y yo andaba afanado porque pues, no tenía para darle un regalo a mi mamá. Y mi papá me dijo, a ver, ven, dice, mira, te voy a decir una cosa, el día que tú tengas para hacer un regalo, ves que tienes lo suficiente y vas a hacer un regalo, hazlo y siéntete bien. Pero si no tienes, hazlo, no lo hagas, pero siéntete bien también. Porque mi papá les rentaba a una familia que hasta empeñaban la televisión, o empeñaban la plancha, algo empeñaban, pero hacían los regalos. Entonces, eso, y conozco mucha gente que está esclavizada a esas tradiciones. Entonces eso nos distrae de lo que Dios en verdad quiere de nosotros y quiere para nosotros. La 10, esto sí me pegó bien duro, hermanos, la ociosidad y el trabajo excesivo. O eres ocioso, porque de eso tenemos, no estamos en el término medio. O somos bien ociosos o somos bien trabajadores, al grado que no queremos dejar de abrir nuestro negocio o trabajar todo lo que se pueda. Que hay un dicho en el mundo que hasta que el cuerpo ¿qué? Y eso no está bien, hermanos. Debemos de tomar nuestros descansos porque el Señor dice 6 días trabajarás y el 7º descansarás. Entonces debemos de tomar mucho en cuenta eso. La 12, ¿verdad? No es cierto, la 11. La 11 es la prosperidad y la adversidad. Dice un proverbio, dice, 2 cosas te he demandado, no me las niegues. No me des riquezas para que no me olvide de ti, ni me des poco para que no blasfeme contra ti. Debemos de saber vivir. A ver, ¿qué es vivir? ¿Cómo es vivir sabiamente en la abundancia? A ver, nomás necesito un ejemplo, alguien que me diga. ¿Cómo podemos saber vivir en abundancia? Saber dirigirla y compartirla a quien Dios dice que le daremos. Sí, lo primero que debemos de tener en mente, y eso yo se lo aprendí a un pastor que tuve que se llama Héctor Carvajal, que un día estaba yo bueno, me había ido muy bien con un trabajo que hice y le platiqué y me dice, ¿qué vas a hacer ya sacaste lo de tu casa, lo de tu departamento, todo lo que tienes que pagar? Le digo, sí, ¿qué vas a hacer con lo demás? Yo digo, pues ni sé, mano. Y ya él me empezó a instruir, me empezó a decir para qué era, que le preguntara yo a Dios. Pregúntale a Dios, ¿para qué es eso que te quedó, esa prosperidad que te hizo llegar? Y me sirvió de mucha lección, hermanos, porque aprendí a manejar el dinero.
aprendí a administrarlo. Y bueno, pues, por último, la lección 12. La lección 12 es a donde vamos a entrar ahorita, en materia, que es el peligro de la vida pospuesta. Ya por ahí nos dieron un adelanto los hermanos Roberto y Tony. Y los peligros de la vida pospuesta es el colofón de todo esto que vimos, de todas estas lecciones, de las 11 lecciones que vimos, porque los que estamos tomando el estudio el jueves fue la última lección, fue la 12. A nosotros de los lunes todavía nos falta esta, la 12, pero también en la casa de nuestro hermano Abraham ya fue la última. Entonces, esta lección del el peligro de la vida pospuesta es el colofón de todo esto, de todos esos 11 lecciones que vimos. Y aquí las vamos a ver. Esta lección tiene mucho que ver con Hechos 24, 25. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 24, 25. Y vamos a ver una plática que tiene el apóstol Pablo con alguien que se llamaba Félix, de la nobleza de los reyes que gobernaban en ese entonces Galilea o Jerusalén. En el 24, versículo 25, nada más vamos a leer ese y dice, al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio y el día de juicio que vendría, Félix se llenó de miedo. Vete por ahora, le dijo, cuando sea más conveniente, volveré a llamarte. Y esto no nos deja otra cosa más que la vida real. Cuando nosotros le compartimos de la palabra a alguien, los que escuchan, los que nos ponen atención, dicen, bueno, pues sí estaría bien. Yo te aviso. Yo tengo por ahí un vecino de trabajo que está súper enojado con la vida, súper enojado con Dios y con la iglesia cristiana. Y cada que platicamos me dice lo mismo, porque cuando estuvo enferma su esposa tiene 2 hermanos que son pastores de una iglesia, y obviamente sus familias pues van a la iglesia. Y dice, cuando mi esposa estuvo enferma, dice, nadie la fue a visitar al hospital. Dice, y nunca me tendieron la mano para decirme, mira, ten 5 pesos a ver para qué te sirven. Se murió mi esposa, bueno, ni al funeral fueron porque creo que lo tienen prohibido. Y está súper enojado. Y yo le digo, es que es necesario que salga de ti esa amargura, ese resentimiento que tienes. Y solamente de una manera puede ser. Dice, yo le aviso, don Isidro, yo le aviso. Es un caso muy, muy difícil para mí, pero no para el Señor. Dice la lección que si Jesucristo no puede hacer a un hombre bueno en este mundo, no podrá justificarlo en el cielo. Si Jesucristo no puede librarnos del poder del pecado en esta vida, no creo que pueda hacerlo ante el rostro de nuestro Padre. Aquí es a donde el Señor Jesús tiene que hacer la obra y quiere hacerla. Aquí es donde el Señor quiere, óiganlo bien, quiere que nos perfeccione. Para eso es este manual de vida. Cuando compras una lavadora nueva o una televisión nueva, ¿no trae un instructivo? ¿Cómo hacerle? O una prenda de vestir de esas carísimas, por cierto, como las que yo uso, que dice, no se lave en lavadora.
o no se le ponga cloro. Entonces, este libro es eso. No hagas esto, haz aquello. ¿Sí? La creencia en Jesucristo para la transformación moral en esta vida, dice, no todo el mundo responde al hecho de que Jesús quiere que el hombre y la mujer salvos hagan algo. Algunos pasan por alto o lo rechazan, mientras que otros se entregan y aceptan la buena vida en Jesucristo. Algunos se unen a la iglesia y van a trabajar, dan testimonio e intentan crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Otros admiten simplemente que la salvación es positiva y quieren saber más de ella, pero la posponen indefinidamente. Postergar las cosas, hermanos, no nos hace funcionar bien, porque tenemos un gran defecto todos los seres humanos. Mañana lo hago. Proverbios 3:28. Dije que no iba a ser teológico, pero hay que ver algunos Proverbios 3:28. Es posponer las cosas. La Biblia nos aconseja posponerlas aquí, ¿verdad? ¿O qué dice? Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas, vuelve mañana y entonces te ayudaré. ¿Sí nos invita a posponer las cosas? ¿O nos invita a que lo hagamos ya? Porque el Señor no postergó nuestra salvación o nuestro llamado a creer en Él. Llegó en el preciso momento que tenía que ser. Nadie se convirtió antes ni se convirtió después. Que digan, a mí me lo dijeron, me lo dijo una persona cuando le compartí del Evangelio, le fui a pedir perdón por algunas cosas y le compartí, dice, pues qué lástima que no lo hayas conocido antes, ¿no? Porque nuestra situación hubiera sido otra. Qué lástima que no lo conociste antes. Y yo, bueno, pues me quedé callado porque no lo conocí ni antes ni después. Y eso, bueno, pues nos puede llevar el cometer ese acto de yo ya lo haré mañana, nos puede llevar a cometer dos tipos de incredulidad. Hay una incredulidad muy clara y otra que es demasiado cobarde para manifestarse, pero la persona nunca obedece. La incredulidad que nunca aceptamos es cuando no obedecemos. Y la otra incredulidad es que no lo voy a hacer. Aún siendo creyente, aún teniendo a Cristo en su vida. Porque este libro de estudio también está lleno de señales. Creo que todos hemos viajado, ¿no? En carretera. En carretera hay señales de vuelta peligrosa, subida, zona de derrumbes, piso resbaladizo, muchas cruce de ganado. Hay muchas señales. Yo trabajé muchos años manejando y en todos los años, que fueron muchos años que trabajé manejando, la verdad, hermanos, nunca tuve un percance en la carretera. Precisamente porque en el curso que yo tomé para adquirir la licencia, me instruyeron acerca de todas esas lecciones. Y dije, bueno, si está esa instrucción ahí es para seguirla. Porque, sí, dice el libro del estudio, porque si alguien grita, por ejemplo, en un restaurante, se está quemando el restaurante, y tú no haces caso, pues, ¿qué vas a hacer? Pues te quedas ahí,
¿no? Te quedas ahí y no haces caso. Y si gritas, y si gritan, por ejemplo, que hay una bomba, una amenaza de bomba, y tú le dices al que está contigo, tú solo dices, nah, que es puros cuentos, ni es cierto. Y te quedas ahí, y si es verdad que está la bomba, pues te va a perjudicar. Entonces, todas estas instrucciones, hermanos, son, todo esto que vimos de las lecciones, son señales que debemos de seguir. Y nuestra subsistencia o nuestra constancia depende de que si crees o no. Si aún no has hecho nada respecto a tu salvación, no crees en ella de forma salvadora. Porque si reflexionamos en la vida cristiana que hemos llevado y vemos que hay cosas que no hemos hecho, ni siquiera hemos intentado hacer, debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Porque más adelante este libro dice que ese camino está lleno de cruces blancas y es ahí a donde muchos mueren. Y muchas veces como cristianos decimos, mañana me pondré al día sobre el tema de leer la Biblia. O me compré un libro, fui allí con Aurorita y recomiéndame un libro. Ah, mira, te recomiendo esto. Y lo compré, pero todavía ni lo abro. Y me dice mi esposa, oye, ¿y de qué se trata ese libro? Híjole, pues ni sé, porque ni lo he abierto. Pero mañana me pondré al día sobre el tema que tiene ese libro. Desarrollaré el hábito de ser fiel en la iglesia. Sé que debería de leer la Biblia cada día y mañana quiero comenzar. No sé si esas palabras las digo uno dormido o no, pero sí estoy consciente de que hay que leer la Biblia. Pero mañana empiezo. En lugar de empezar ahí, luego. Yo no sé cuántos de aquí no lean su Biblia a diario, pero la instrucción y la recomendación es que leamos nuestra Biblia a diario. Porque miren, yo les agradezco mucho a las hermanas, sobre todo a Lidia, a un hermano que no viene aquí a la iglesia, se llama Román, ¿cómo se apellida? ¿Cómo se llama? Arturo Román, a Olivia, que suben devocionales al Facebook, y de veras yo les agradezco mucho eso. Pero hermanos, si tu vida devocional es esa, que lo leas, mira lo que subió Arturo, si esa es tu vida, no te vas a edificar mucho, hermano. Tienes que abrir tu Biblia, leerla y sacar tú tus conclusiones acerca de tu lectura. Yo lo digo porque puede haber alguien que con eso tenga, ¿no? Que diga, voy a leer el devocional. Ya hice mi devocional. Eso no es la vida devocional de un cristiano. Entonces, bueno, hay muchas trabas para no poder no leer un libro o no leer la Biblia. Porque en la tarde llegamos bien cansados. Y lo único que queremos es descansar, cenar, y cenamos y encendemos la tele, nos da sueño y nos vamos a dormir. Y en la mañana pues nos da flojerita levantarnos temprano. Ya nos levantamos casi con el horario, nos lavamos la carita, nos peinamos, tomamos un cafecito con pan y vámonos al trabajo. Ahorita en el camino yo cargo una Biblia, en el camino la leo. No, pues resulta que no se puede porque el chofer lleva sus cumbias, porque atrás de ti vienen platicando muy fuerte. Hay muchas circunstancias por las que ya no pudiste leer la Biblia. O a veces escuchamos un buen sermón como el que nos da nuestro pastor Abraham y eso te mueve
y dices, tengo que volver a leer la Biblia, tengo que empezar, voy a hacerlo, pero no lo haces, no lo hacemos. Un poco de pereza y ya tenemos con eso para no leer una Biblia o hacer nuestro devocional. Bueno, este es solamente un tiempo porque se he andado muy apurado, he andado muy afligido. La situación de la vida me aflige mucho y me he descuidado. Pero pronto me pondré a meditar en la Biblia en serio. Pero no lo hacemos. Y eso es posponer las bendiciones de Dios en nuestra vida, hermanos. Es como si pospusiéramos la oración privada, que cada quien debe tener su momento de oración en un lugar privado. Yo no tengo lugares privados en mi casa porque lo hago en la cocina, ahí hago mis tareas, mis devocionales, pero lo hago cuando mi esposa y mi hija están dormidas todavía. A las 6 de la mañana o 5:30 de la mañana ya estoy leyendo y lo hago muy en paz. Y estoy orando por las necesidades de todos y cada uno de mis hermanos, de mi familia, de los niños de los países donde hay guerra. Y donde hay guerra, ¿qué hay, hermanos? ¿Qué desata eso? Hambruna, necesidad, enfermedad. Entonces, pues, debemos de orar por todo eso. Por ejemplo, yo no le pido a Dios porque me prospere en mi trabajo. Yo acudo a lo que dice el Salmo, que tú lo que me quieras dar hoy, Señor, perfecto, ¿sí? Y si no, pues bien, gracias Señor por un día más de trabajo y gracias por la prosperidad, de paz social que he tenido hoy. No he tenido contratiempos y la prosperidad económica pues es conforme a tu voluntad. Pero tampoco oro por ustedes para que les dé muchas riquezas, sino que les dé lo necesario nada más, ¿sí? Porque de darnos lo necesario el Señor, ahorita lo vamos a ver, no me van a pasar de hora y media, ¿eh? Entonces la oración cotidiana, la oración a solas es bien importante, hermanos, ¿sí? Y está bien, comparte tus oraciones en el Facebook, pero los que las lean, que no sea esa tu oración, que no sea esa tu vida de oración. Nadie va a orar por ti, nadie va a sentir por ti. Porque si no aprendes a orar todos los días a solas, nunca llegarás muy lejos en el reino de Dios. Acuérdense que hay galardones, va a haber galardones, va a haber premios, que los vas a disfrutar un momento y se los vas a entregar a Dios. Pero que te den la bienvenida de esa manera, hermanos. Imagínense, si te dan la bienvenida como, pues ya pásale, pues ya qué, ¿no? Entonces, bueno, si aspiras a llegar lejos o agradar más a tu Señor, debemos de tener la costumbre de orar a solas. Y luego viene una instrucción que a mí también me redargüyó mucho porque nos dice el estudio que debemos de orar en familia. Esto sí es algo que está un poquito más complicado. Pero, pues a veces lo hacemos, ¿no? De que deberíamos de tener por lo menos un día, no sé, un sábado, un domingo, que estamos todos en la casa y hacer ese tipo de reunión de oración. Porque nos dice el Señor en Mateo 6, dice que cuando ores, entra en tu aposento, hablando de la oración privada,
Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sí? Entonces la oración privada también trae sus beneficios. Y bueno, de ahí vamos a pasar a otro aspecto que podemos estar posponiendo. No pospongas dar a Dios lo que le pertenece. Si dices, he sido descuidado con el dinero, pero también es verdad que he tenido que pagar la escuela de mis hijos, y aparte de eso las cosas no me han ido muy bien. A partir de ahora empezaré a dar el diezmo y además aumentaré la cuantía de mis ofrendas. Lo voy a hacer el año que viene. Llega el año siguiente y no lo haces. Si recuerdas, llevas muchísimo tiempo diciendo lo mismo. Los impuestos son elevados. Acuérdate de aquella época en la que todo el mundo pensaba que era terrible que el Señor nos pidiera el diezmo. Y luego el gobierno que se lleva el 30% y nadie se atrevía a decir una sola palabra al respecto. Decimos, voy a empezar a ofrendar. Y entonces llega una crisis. Al niño hay que llevarlo al dentista, la esposa tiene problemas y hay que llevarla con el ortopedista. Y bueno, una serie de dificultades que al final resulta que el Señor no recibe nada. No pospongas hablar a los perdidos. ¿Cuántas veces hemos querido compartirle de la palabra de Dios a un vecino, a un amigo o a un familiar? Y dices, ya, mañana lo voy a ver, mañana lo voy a visitar. O luego le hablo, nomás que lo vea yo que anda de buenas. O que ande yo de buenas. Voy a perdonar, voy a hablar con ese familiar que me ofendió. Y voy a hablar muy en serio y le voy a decir que no hay problema. Mañana iré a ver a mi amigo, porque sí, ya es tiempo, yo creo que ya es tiempo. Pero no lo hacemos. Nuestro servicio siempre queda pendiente y el reino de Dios padece por ello. Los perdidos siguen estándolo y nosotros no hemos obedecido. ¿Y qué pasa con el cristianismo que desea la victoria en su vida? ¿O cuántos miembros del pueblo de Dios desean la victoria? Anuncia un sermón sobre la vida victoriosa e inmediatamente tendrás una iglesia llena. Todo el mundo quiere la victoria, todo el mundo quiere poder, todo el mundo quiere tener más profundidad en su vida, pero decimos que mañana y mañana. Mañana llega y se va, decimos, de la semana que viene no pasa. Si quieres ser santo, óigalo bien, si quieres ser santo, si quieres servir a Dios, debes darle de tu tiempo. La gracia y la santidad requieren tiempo y el cultivo del Espíritu también requiere tiempo. ¿Quieres ser santo? ¿Quieres tener una fe profunda? Entonces debes conceder tiempo a Dios. No solo tener intención de hacerlo. Me dirás, te creo, hermano, voy a hacerlo, pero nunca lo haces. Yo creo que este hermano me conoce muy bien, este que escribió este libro. Porque quizás yo sea que alguien que nunca obtenga la victoria, a menos que escriba una carta dirigida a alguien con quien tuve un problema. Pues es algo necesario que he visto con este tipo de actos de reconciliación que hace maravillas. Sin embargo, algunos dicen, mañana escribo esta carta. Mañana empezamos a orar en familia, o en cuanto tenga un nuevo horario laboral, organizamos la oración en familia. Horario nuevo llega y se va, y no tienen reunión de oración en familia. Te limitas a musitar una oración de gratitud a la hora de comer. Voy a reconciliarme con ese enemigo. Haré el acto de amor.
El mundo es un lugar salvaje y pecaminoso. Estamos en él para hacer cosas buenas por las personas y te recomiendo que empieces a hacerlas porque cuando llegue la siguiente generación ya no estarás. Lo cual nos quiere decir, hermanos, que cuando despertemos de nuestro letargo, si es que estamos en él y no estamos haciendo las cosas buenas que Dios quiere que hagamos, cuando estemos en nuestro lecho de muerte, ya no va a haber chance. Entonces, la siguiente generación no va a saber del Señor. Porque nosotros no le podemos predicar a la generación pasada, ni a la futura, a esta generación. O entre nosotros, animarnos, darnos consuelo, animarnos en todos los aspectos. Dice que David sirvió a su generación por la voluntad de Dios antes de dormir, o sea, morir. Ninguna persona tiene derecho a dormirse hasta que haya servido a su generación. No puedes servir a una generación pasada, ni tampoco, excepto directamente, servir a una generación venidera. Pero puedes servir a la generación presente. Y por último, hermanos, no posponga los actos de amor y el servicio a tu familia. Y nos hace una narración ahí de un niño, de un papá, de un niño, que me quiero yo imaginar que tenían un jardín grande, y el niño tenía la fantasía de construir una cabañita para jugar. Y el papá le dice, papá, vamos a construir una cabaña, dice, pero pues es que ahorita ya es muy tarde, hijo. Siempre estaba cansado el papá y le decía lo mismo. A la tarde siguiente, cuando el padre llegó a casa, el niño le dijo, papá, ¿me ayudarás a construir la cabaña esta tarde? El padre le dijo, sí que lo haré, hijo, un día de estos, de verdad que sí, pero no lo hacía. Un día llegó a casa y su hijo le preguntó, papá, ¿me ayudas a construir la cabaña esta tarde? Hijo, estoy muy cansado, si podemos dejarlo para mañana por la tarde, incluso compraré tablones nuevos y te ayudaré a construir tu cabaña. Así que el pequeño se fue a la cama con una gran sonrisa. Por fin iba a tener su propia cabaña con madera nueva. Al día siguiente, sobre las 10 de la mañana, este padre tan trabajador recibió una llamada telefónica. Acuda al hospital porque su hijo ha tenido un accidente. Cuando iba de camino a la escuela lo ha arrollado un camión. El padre llegó al hospital y vio el cuerpo de su hijo maltrecho. El niño lo reconoció, pero apenas pudo hablar. El padre acercó su oreja a los labios del niño y escuchó que éste le decía, bueno, papá, al fin, pues no hemos hecho la cabaña. El hombre dijo, oh Dios mío, si pudiera tenerlo conmigo. Aunque solo fuera un día, si pudiera tenerlo conmigo, aunque solo fuera una tarde, por muy cansado que yo estuviera, lo ayudaría a construir esa cabaña. Lo único que he hecho ha sido postergarlo una y otra vez. Y lo único que tendrá durante el resto de su vida en el recuerdo es el recuerdo de un acto de amor que pospuso. Hay personas esperando esa buena acción. Quizá no la pidan insistentemente, pero la esperan. Tienes intención de mostrarles tu amor, pero no lo has hecho. Estás cayendo en la trampa de la vida postergada. ¿Cuántos de aquí no llegamos a veces necesitando de un abrazo? De un abrazo que te demuestre que te aman, que te extrañan, que desean verte. No el abrazo cuando el que dirige aquí dice, a ver hermanos, vamos a saludarnos. Pues ya no te queda de otra, ¿no? Ya a mi vieja ya no le queda de otra más que pues darme un abrazo. Entonces, pero podemos llegar algún día aquí con esa necesidad de un abrazo y de unas palabras consoladoras
¿sí? Y eso, bueno, pues, si no estamos haciendo eso, estamos cayendo en la trampa de la vida postergada. A la persona rebelde, el Señor le dice, vuelve a casa. Estás posponiendo el regreso al Señor. Hay un versículo que dice, hay una parte en la Biblia que dice, y ahí sí no tuve la idea de ver ese versículo, pero que dice, los hijos de Dios que mueren antes de tiempo es porque Dios los quiere salvar del mal que viene. Y eso es fabuloso, hermanos. Eso es fabuloso porque está hablando de alguien que es rebelde, que es deshonesto, que no lleva la vida que Dios quiere. Y dice, antes de que hagas algo peor, hijo, vente. Por eso dice en esta parte del estudio, a la persona rebelde el Señor le dice, vuelve a casa, estás posponiendo el regreso al Señor. Pero ¿recuerdas lo que dijo el hijo pródigo? Nos está llamando a reflexionar. Me levantaré e iré. No dijo, mañana me levantaré e iré. Dijo, me levantaré e iré ahora. Así que se levantó y fue. Solamente hay una manera de ser fieles a una intención, ponerla en práctica. Sí. Entonces, si hay algo a lo que se te ha llamado en la iglesia, vamos a poner el ejemplo de servir. Y algún día dices, sí me gustaría servir. Y llegas y hablas con nuestro pastor y le dices, oiga, yo quiero servir. Pero hacerlo. No cuando ya vayas llegando con el hermano Abraham, ya ven que es bien especial el hermano, con él hay que andar con cuidado. Y te arrepientas, digan, no, mejor. No, porque quién sabe en el servicio que hagan, ¿no? ¿Qué será? ¿Para qué será? ¿Y trae bendiciones a nuestra vida, hermanos servidores, o no? ¿Y es fácil ser servidor? Es más fácil quedarse callado y mejor ahí. Pero a veces, el día que lleguemos a sentirnos incómodos, sin trabajar en la iglesia, ahí está el servicio, hermanos, para que pongan en práctica la intención de servir. ¿Perdón? Sí, gracias, hermano. Bueno, dice, no pospongas responder el llamado de Dios. Porque dice que de las cruces blancas que yo les llamaba, dice, en las encrucijadas de la vida se yerguen, o sea, se levantan cruces blancas que dicen, cuidado, aquí es donde los hombres mueren. Y pone de ejemplo la historia que leímos en Hechos 24. Dice, creo que la historia de Félix en Hechos 24 es uno de esos indicadores en la carretera de la vida que nos dice, cuidado, a continuación viene una curva cerrada. Félix murió en la curva cerrada, pospuso vivir. Félix perdió lo que no podía permitirse perder. Si Félix hubiera perdido su empleo, lo podría haber superado, porque de hecho acabó perdiéndolo 2 años después. Si hubiera perdido a su esposa, Priscila, lo podría haber superado. También podría haber asumido perder la salud, incluso podría haber perdido su vida y encajarlo bien. Todos tenemos que morir, pero perdió lo que nadie se puede permitir perder. Perdió su alma. Ven que le dijo a Pablo, bueno, yo después te llamo y vienes a mí. Pospuso las maravillas que Dios le estaba hablando, porque le habló de la justicia, del amor, de la salvación, y salió perdiendo por posponerlo. Salió perdiendo lo que nadie se puede permitir perder, que es su alma.
Nadie se puede permitir la pérdida del alma. Nadie se puede permitir la pérdida de ese tesoro precioso al que decimos mañana, 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 hermanos. ¿Qué vas a hacer para terminar haciendo una reflexión más profunda y más directa? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a vivir hoy o vas a posponer vivir hasta mañana y no vivir jamás? ¿Vas a hacer las paces con Dios hoy o vas a posponerlo y no hacerlas nunca? ¿Vas a buscar el Espíritu Santo por sí mismo y dejar que hoy te llene o quieres posponerlo y nunca ser lleno del Espíritu? ¿Vas a buscar la victoria en tu vida cristiana o vas a decir, mañana o la semana que viene hablaré sobre el tema con mi pastor? Si lo pospones, quizás nunca lo obtengas. Así es de que este libro maravilloso que Dios trajo a nosotros por medio de nuestro pastor, él tuvo mucho cuidado de escogerlo. Y la verdad es que ha sido de mucha bendición y espero que sea de bendición para todos, hermanos. Y que ahora vamos a tener un receso, no sé de cuánto, si de una semana o dos. Vamos a volver a leer ese libro, hermanos. Vamos a volver a leer ese libro. Dijo que en un mes o 100 semanas. Es que todavía vamos a tomar la tercera parte de este libro. Bueno, pues vamos a ver, pero en el receso que tengamos, aprovechemos para volver a leer ese libro, hermanos. Hay temas preciosos que no se tocaron ahorita, pero que nos tienen que hacer reflexionar y nos tienen que hacer reaccionar sobre todo a no posponer lo que Dios pide que hagamos, porque es para nuestro beneficio. Es cuando nosotros les hablamos a los hijos. Cuando nosotros les hablamos a los hijos y les desaconsejamos que se vayan por este lugar y decimos, mira hijo, es que si algo te llegara a suceder, ya sabemos por dónde irte a buscar, ya sabemos a dónde ir a preguntar por ti y cosas así. Y Dios así es. Él dice, váyanse por aquí no hay pierde. Es más, ya no me voy a ir delante de ustedes, me voy a ir junto a ustedes, como les habló el Señor Jesús a los que iban desconsolados a Emaús, desconsolados porque había muerto su líder, ¿sí? Y ya no llevaban esperanzas. Dice que se juntó a ellos y les empezó a hablar, ¿sí? No iba ni atrás ni adelante, iba con ellos. Y sí, decía ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero en Cristo, estar en Cristo, no nada más creer en Cristo, ¿sí? Vamos a orar. Bendito y alabado Señor, pues hoy te queremos dar gracias, Padre, por este resumen, Señor, del estudio que trajiste a nuestra vida. Y mi Dios, pues sabemos que esto es poco a poco, Señor, porque nuestra carne se interpone mucho. El mundo, Señor, y el enemigo número uno de tu obra, que es la serpiente antigua, Señor. No es tu enemigo, es enemigo de tu obra, de lo que tú quieres hacer con nosotros. Porque ningún enemigo está a tu altura, Señor, como para hacerte frente. Pero se vale de nosotros, como dice en Apocalipsis, y se volvió al Hijo para destruirlo. Señor, pues te damos gracias porque nos infundes la confianza de que estás con nosotros siempre y que nosotros queremos estar siempre contigo para que esa protección de la que hablas se lleve a cabo por medio de nuestra obediencia, Señor. Porque pues tú nos proteges, pero si nosotros nos desviamos o no obramos conforme a tu voluntad, pues nos lleva a actuar conforme a nuestro libre albedrío, Padre. Y no queremos eso. Queremos obedecerte, queremos ser mejores cada día, Señor. Y Señor, pues muchas gracias porque
te preocupas por nosotros, por nuestra vida, y te preocupas por los que no han creído en ti, Señor. Te preocupas por nuestras familias. Ayúdanos a llevar una vida más familiar, una vida más apegada con los nuestros y ser de provecho en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Señor, ayúdanos a no pecar contra ti y que te goces en nuestra manera de vivir. Te damos muchas gracias y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a pasar a lo que sigue, la ofrenda.